Buenos días, compañeritos del Colegio Soledad Acosta de Samper, en especial a los estudiantes de 10º grado que en este caso están trabajando conmigo la asignatura de estadística. Hoy con una temática que está relacionada con lo que vimos la clase anterior, que era las medidas de variabilidad o dispersión, pero en este caso vamos a trabajarlo para datos agrupados. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre lo que era la varianza, la desviación estándar? En este caso también hoy vamos a ver lo que es el coeficiente de variación, esto para datos agrupados. Bien, como para hacer más o menos un resumen de lo que nosotros vimos en la clase pasada, en la desviación media, que no era más que tomar cada uno de los valores que yo tenía en mi muestra y restarle el promedio, bueno, pero desde el punto de vista vectorial, o sea que en valor absoluto, y dividirlo entre el número de elementos. Eso me daba la desviación media, eso ya lo estuvimos tratando la clase pasada. También dimos lo que es la varianza, que obedece a la fórmula que les había presentado, en la cual se tenía en cuenta cada uno de los valores restado al promedio, y eso elevado al cuadrado es la sumatoria de cada una de esas operaciones, como lo vieron ahí, dividido entre el número de elementos. Entonces, esa era la varianza, en este caso para datos agrupados. La varianza va a modificar un poco, sobre todo por la forma como vamos a calcular el promedio y también cómo vamos a calcular la misma varianza como tal, porque a esto se le agrega algo que se llama la frecuencia. Eso lo vamos a colocar ahorita más adelante. Y ya ustedes saben que la desviación estándar es la misma varianza, pero en raíz cuadrada. Eso no tiene ninguna dificultad. Para datos agrupados continúa la misma situación. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta nueva clase. Vamos a tener en cuenta datos agrupados como tal. Entonces, para eso es importante que ahora mismo nosotros tengamos definido cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar en este caso para trabajar la varianza y la desviación estándar para datos agrupados. Bien, entonces, como les había informado anteriormente, hay unas cuantas modificaciones. Por ejemplo, en la varianza continúa igual. Aquí me faltó la sumatoria, discúlpenme. Continúa igual. Quiere decir que, vamos a ver si yo puedo ir modificando esta fórmula que está aquí. Estos son gases de oficio. Bien, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta la fórmula que está acá, que es similar. ¿Sí? Ahí está. Y coloco la sumatoria. Que me faltó la sumatoria. Esta sumatoria vamos a ver si la puedo colocar aquí. Sí, disculpen un momentico aquí. Bueno, tendría que alargar un poco esta expresión para que la sumatoria me alcance. Bien, entonces les decía que la fórmula es similar a la fórmula que nosotros teníamos anteriormente, que es a la fórmula de la varianza. Lo único que cambia es que tenemos que tener en cuenta la frecuencia, como se los estoy colocando aquí. Bien, entonces ya tengo de nuevo la fórmula aquí. Ahora sí, ese pequeño dato se me había pasado. Vamos a pegarlo. Entonces ya aquí tenemos la fórmula como es debido de la varianza. Ahora vamos a explicar más o menos cada una de estas cositas. Entonces ya sabemos que se calcula de manera similar como nosotros estábamos calculando la varianza en datos no agrupados, pero aquí tenemos una cosita que es importante, que es la frecuencia. Sí, que hay que tenerla en cuenta. Y otro dato no menos importante, que a pesar de que yo tengo contemplado aquí el promedio no se saca de manera directa, así como nosotros trabajamos con datos no agrupados. El promedio también es necesario establecer una formulita que yo creo que anteriormente la habíamos visto en ejercicios pasados y que obviamente tiene en cuenta también la frecuencia. Entonces, para eso vamos a trabajar primero el promedio. Después que trabajemos el promedio, entonces sí vamos descomponiendo. Quiero decirles que para efectos de mejorar la solución de estas problemáticas estadísticas, siempre es bueno descomponer cada una de las fórmulas y asignarles una casilla. En este caso, yo como estoy trabajando con Excel, yo coloco una columna para cada una de las cosas. Ya tengo frecuencia en un lado, marca de clase. Esto es marca de clase. Bueno, ahora no, en datos agrupados ustedes se darán cuenta que
voy a trabajar no con datos específicos, sino con marcas de clase. La marca de clase también nosotros la dimos anteriormente. Y entonces aquí tenemos cositas como por ejemplo multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces para esto voy a hacer una columna y obviamente se me va a hacer más fácil establecer la sumatoria. Para este caso, por ejemplo, ya tengo esta operación la puedo colocar aquí de manera independiente y después puedo hacer la sumatoria, se me hace más fácil. Y después que ya tengo esto, le puedo multiplicar la frecuencia de tal manera que se me haga un poco más fácil realizar todas las operaciones. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de explicar la varianza, la división estándar en datos agrupados, teniendo en cuenta una situación específica. Bueno, bien, se me ocurre hacer un ejercicio que va a estar relacionado con unas temperaturas. Imaginemos las temperaturas aquí en Colombia, ¿sí? En ciudades o en regiones específicas. Vamos a organizar, vamos a hacer la varianza y la desviación estándar en temperaturas. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta que existen varias regiones. Por ejemplo, existen 3 regiones que más o menos tienen temperaturas entre 1 y 5. Existen 5 regiones que tienen temperatura entre 5 y 10 grados. Existen 4 regiones que tienen temperaturas entre 10 y 15. Existen 7 regiones entre estas temperaturas. Existen 10 regiones entre esta temperatura y 9 regiones entre esta temperatura. Sí, lo hice más o menos de esta forma. Unos datos más o menos aleatorios que coloqué aquí. La marca de clase, como les había comentado anteriormente, la podemos sacar teniendo en cuenta la sumatoria de los límites dividido entre 2. Ya ustedes saben que yo eso lo puedo hacer con una fórmula. Yo pudiera decir que esto es igual a límite inferior más límite superior, todo eso dividido entre 2. Y eso me va dando la marca de clase para cada uno de los intervalos. Entonces, bueno, voy a colocar esto aquí centrado y vamos a arrastrar. Y aquí tengo todas las marcas de clase. Si ustedes analizan, está más o menos en la mitad de cada uno de los intervalos, como para tener en cuenta aquí. Bien, entonces ya yo tengo mi marca de clase, ya tengo la frecuencia, ya tengo el contexto propio para poder realizar todo lo que se refiere a la varianza, que lo voy a colocar acá aparte. Voy a colocar aquí varianza. Para efecto de no demorarme tanto, no voy a tratar de colocar los símbolos, voy a colocarlo aquí de manera textual. Entonces aquí tengo varianza, voy a colocar aquí este promedio. Ya ustedes saben que el promedio lo necesito. Voy a colocarlo aquí, voy a colocar aquí desviación. Y por último, vamos a colocar lo que está relacionado con el coeficiente de variabilidad. Entonces ese coeficiente de variabilidad, después cuando lleguemos en el momento apropiado, lo vamos a aplicar. Bien, entonces para poder hallar la varianza es necesario tener el promedio. Entonces lo primero que vamos a hacer es el promedio. Para sacar el promedio tenemos que tener en cuenta la fórmula esta que está acá. Entonces yo por eso hice una descomposición de esta fórmula en esta casilla, porque necesito la marca de clase por la frecuencia, que es la que está aquí. O sea, marca de clase por la frecuencia. Entonces no es más que multiplicar cada marca de clase por su respectiva frecuencia. Entonces hago esta multiplicación y aquí ya obtengo hasta el momento este pedacito que está acá. No tengo la sumatoria, solamente tengo cada multiplicación de las marcas de clase con su respectiva frecuencia, que me dan estos datos que están aquí. Bien, entonces para poder hallar la sumatoria, obviamente, es sumar cada uno de estos valores. Me apodero de la fórmula de autosuma de Excel para eso. En este momento ya tengo esta primera parte que está aquí, que viene siendo la sumatoria de cada una de las marcas de clase por la respectiva frecuencia. Bien, ahora voy a hacer el promedio, que el promedio no es más que la división de esto que acabé yo de realizar, que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, ¿sí?, entre el número de elementos. ¿Cómo saco el número de elementos? Obviamente lo saco sumando cada uno de los valores de la frecuencia. La sumatoria de estos valores me tiene que dar número de elementos. O sea, vamos a hacer la sumatoria y aquí ya tengo la sumatoria o n, ya tengo n, que también lo pudiera resaltar aquí para que ustedes vayan teniendo en cuenta
todo lo que yo estoy haciendo. Esto que está aquí, este valor aquí es n, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a cambiarle el color a esto y el grosor para que ustedes vayan analizando. Ya tengo el número de elementos y ya tengo la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia. Entonces el promedio no es más que la división entre estos dos valores. Lo voy a hacer aquí de inmediato. Vamos a hacer, esto es igual a este valor que está aquí, ¿sí? Entre el número de elementos, que es este valor que está aquí. Y ahora mismo tengo el promedio. Y ahí está el promedio de este ejercicio, de este contexto para todos los valores. Esa es la media. Yo pudiera aquí utilizar esta función que está aquí que me permite redondear. Vamos a redondear como para tener, si vamos a colocar dos cifras aquí, como para que no se me enrede tanto el ejercicio. Entonces ya tenemos que el promedio son 18,20. ¿Sí? Más o menos está dentro de la mitad entre todos los valores. Ya tengo el promedio. Ahora sí, vamos a realizar la varianza, porque ya todos los demás datos los tengo. Tengo la marca de clase, cada una de las marcas de clase. Ahora sí ya tengo el promedio, tengo la frecuencia y tengo el número de elementos. Entonces, para seguir, como dicen por ahí, que es mucho mejor, divide y vencerás. Para continuar con el ejercicio, vamos a descomponer esta fórmula. Lo primero que voy a hacer es esta operación que está aquí. Voy a descomponer la que está interior. Después la multiplico por cada una de las frecuencias. Y por último, obviamente, hago la sumatoria. Y con la sumatoria ya yo puedo obtener la varianza. Bien, entonces vamos primero con la primera parte, que es la descomposición en esta subfórmula que está aquí, que es la marca de clase menos el promedio que acabé de hallar, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bien, eso lo realizamos obviamente teniendo en cuenta la fórmula matemática. Vamos a utilizar una fórmula matemática que yo creo que la utilicé la vez pasada con ustedes. Buscamos aquí, que es la fórmula de la potencia. Vamos a buscar la potencia aquí. La potencia me dice que devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a elevar? Voy a elevar un número que está aquí, pero eso al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Bien, o sea que lo que yo coloque aquí viene siendo la fórmula interior. ¿Y qué es la fórmula interior? No es más que, vamos a agruparlo, que cada una de las marcas de las clases menos el promedio. Cada una de las marcas de las clases pone menos el promedio. En este caso obviamente me da negativo, pero todo elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Entonces, aquí que dice D4, que es D4. D4, marca de clase, que es X menos E17. Miren aquí, E17. E17 es el promedio. ¿Sí? A cada uno de estos valores se le va a restar el promedio y eso se va a elevar al cuadrado. Bueno, voy a hacerlo así de inmediato y voy a arrastrar para que ustedes se den cuenta que va a haber unos errores. Por aquí van a haber errores. Bueno, les voy a decir por qué van a haber errores. Si yo le doy aquí a la fórmula, nos vamos dando cuenta que la marca de clase sí es, pero que el promedio me está tomando una casilla por acá abajo. Y cada vez que yo voy arrastrando, se van arrastrando cada uno de las variables. ¿Cómo hago para que esto no suceda? Yo creo que les he explicado anteriormente, pero vuelvo a explicar. Lo que voy a hacer es que esta casilla específica, la E17, la voy a fijar con un símbolo peso entre la letra de la casilla y el número de la celda. Entonces, de este modo, yo puedo arrastrar. Y ahora sí me van a dar valores diferentes. Ahora sí me van a dar valores diferentes porque voy a darme cuenta que, miren, este está con este. Este está con este. Este está con este. Sí, está con este. Cada uno está con su respectivo. Si ustedes analizan, vemos aquí algo muy interesante. Vemos que aquí hay unos valores que se alejan bastante del cero, llegan más o menos a un cero y otra vez comienzan a alejarse. Esa es la misma dinámica de la desviación que nosotros habíamos hablado la clase anterior, cuando yo les explicaba que era que tanto los valores se alejaban del promedio. Como el promedio está más o menos por aquí, que es 18, más o menos en esta franja,
Por eso este valor que está aquí está más acoplado hacia el 0, porque la resta entre el promedio y estos valores obviamente es más similar, es más igual. Y aquí se van alejando, entre más aumentan, más se van alejando. Estas cositas son importantes que nosotros vayamos analizando mientras nosotros estamos desarrollando los ejercicios para que nos den una indicación de que los estamos haciendo bien. Entonces ya tenemos este pedacito que está aquí. No es necesario hacerle sumatoria porque aquí la fórmula no me está diciendo que le haga sumatoria a este pedazo, me está diciendo que le haga sumatoria a todo este pedazo que está aquí. O sea, yo tengo que multiplicar cada uno de estos valores que me dio esta pequeña fórmula por su respectiva frecuencia. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Simplemente es hacer una nueva fórmula en la cual yo multiplico ese valor que me acabó de dar, cada una de las restas entre las marcas de clases y el promedio elevado al cuadrado, por cada una de las frecuencias. Y aquí vamos a obtener otros valores. ¿Sí? Vamos a tener estos valores que están aquí. Obviamente que van aumentando y decrementan más o menos, y otra vez aumentan, porque esta multiplicación por cada una de las frecuencias, eso es lo que me denota. Bien, entonces aquí ya tenemos toda esta parte de arriba de la fórmula, que es la suma, todavía no la sumatoria, tengo cada una de las marcas de clase restado con el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. Ahora voy a hacer la sumatoria de cada una de estas para obtener lo que concierne a esta primera parte de la fórmula de la varianza. Para eso voy a posicionarme en esta casilla y vamos a utilizar la autosuma. Vamos a utilizar la autosuma y aquí ya tengo la sumatoria. También lo voy a resaltar. Esta parte que está aquí viene siendo la sumatoria esta que está aquí completa, la sumatoria de cada una de las marcas de clases menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. Ya no es necesario colocar de manera independiente esto, porque bueno, ya yo creo que ustedes entienden que este pedazo que está aquí viene siendo la primera parte de la fórmula. Ahora vamos a dividirlo entre el número de elementos que está acá, y eso es lo que me da la varianza. En este caso, esta fórmula la voy a trasladar para este pedazo donde tengo relacionado lo que es la varianza, y vamos a hacer la operación. ¿Cuál sería la operación? No es más que toda la sumatoria esta que tenemos aquí dividido entre el número de elementos. Y ahora mismo ya aquí tenemos lo que es la varianza. Vamos a hacerle un redondeo, aunque si lo queremos dejar con todos los decimales, bueno, sería el dato mucho más preciso. Tenemos la varianza de las temperaturas, en este caso, que es la primera parte de nuestro ejercicio. Ya aquí ya vamos adelantado, hemos hecho un gran adelanto. Ya tenemos la varianza. Como ustedes notarán, esta varianza pareciera que fuera el doble de los valores que están aquí. Pues acuérdense que la varianza, ese es un dato elevado al cuadrado. ¿Sí? La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de esa varianza que acabé de calcular. Lo vamos a hacer aquí también. No es un tema sencillo. Vamos a utilizar la fórmula de la raíz cuadrada. Ahí está raíz. Devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? En este caso no hay que colocarle ni cuadrado, ni cúbica, ni nada. Simplemente raíz me devuelve la raíz cuadrada. Entonces, de un valor que yo coloque aquí. Entonces, simplemente voy a darle la raíz cuadrada a este valor que está aquí. Este viene siendo la desviación estándar para este ejercicio, que me dice más o menos qué tanto se desvían las temperaturas del promedio. Bien, entonces ya aquí tenemos lo que es la varianza para datos agrupados, y tenemos la desviación estándar para datos agrupados. Ahora vamos a hablar del coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad no es difícil, no es más que la división entre la desviación estándar y el promedio. ¿Sí? O sea, si yo quisiera sacar esa fórmula, la pudiéramos obtener más o menos de la siguiente manera. Voy a colocar aquí, coeficiente de variabilidad va a ser igual a lo que me dio la desviación estándar, que es la que me dio, que es S, no es al cuadrado, es S, sobre el promedio. Viene siendo la fórmula del coeficiente de variabilidad. Entonces vamos a resaltarlo aquí con un cuadrito y lo vamos a llevar a nuestra plantilla de Excel, como para lo tengamos ahí en cuenta, que
que era el dato que nos faltaba. Vamos a colocarlo aquí, o lo colocamos aquí para que no se quiten los datos de arriba. Y a esto le vamos a llamar coeficiente de variación o de variabilidad. Entonces aquí tenemos el coeficiente, y el coeficiente no es complicado porque ya tenemos la desviación y ya tenemos el promedio. No es más que decir que esto será igual a la desviación entre el promedio. Este viene siendo el coeficiente. El coeficiente siempre va a dar entre 0 y 1. Es un dato que al fin y al cabo se puede establecer en porcentaje para entenderlo mejor, ¿sí? Si lo quiero llevar a porcentaje, se va a decir que esto es igual a esto. Si lo voy a llevar a porcentaje, no es más que colocarlo aquí en Excel, que lo convierta en porcentaje. Quiere decir que el coeficiente de variabilidad es de 43%. Estadísticamente se dice que esto sirve para saber qué tan fluctuante existen los valores en una muestra. Se dice que cuando se supera el 25% el coeficiente de variabilidad, es porque existen muchos cambios en los valores, ¿sí?, de la muestra. Cuando los valores están mucho más próximos al promedio, o sea que no existe tanta variabilidad, ese coeficiente tiende a ser más a 0. Y cuando el coeficiente de desviación tiende a ser más a 1, o sea, más elevado este porcentaje, es porque digamos que la variación o la desviación entre los valores es mucho más alta. Y eso obviamente es fácil de determinar porque como es la división entre estos dos valores, ya sí tendríamos que determinar que si esta desviación es mucho mayor, ¿sí?, o supera o llega un poquito más al promedio, ¿sí?, ya vamos obteniendo aquí un coeficiente más acercado a 1, ¿sí?, o vamos a tener un punto 90, punto 80, ¿sí? Bueno, chicos, entonces la nueva temática. No es difícil, es sencilla, en la cual se ha podido establecer estos 4 elementos que están aquí, que es la varianza, el promedio en datos agrupados, obviamente, la desviación estándar en datos agrupados y el coeficiente de variación para datos agrupados. Entonces, muchas gracias por escuchar y ver este video. Espero que lo aprovechen al máximo y puedan desarrollar las actividades que yo les voy a colocar a continuación. También les voy a cargar un video de un profesor que lo explica muy bien, lo explica obviamente en el tablero. Ustedes saben que yo siempre les cargo un video, esto desarrollándolo con Excel, y les hago su explicación, les monto el video también en su respectiva explicación en el tablero, para que todos puedan hacer un análisis a base de 2 fuentes diferentes que manejan el tema más o menos de la forma similar, yo creo que casi igual. Entonces, chicos, un cordial saludo a todos y estamos en contacto. Nos vemos en nuestra próxima participación sincrónica.